Muy buenas tardes o buenos días, depende del lugar en que estemos. Hoy sábado 25 de febrero, con gran alegría y en nuestra común búsqueda de la verdad, con nuestro ciclo de vida y trascendencia para este 2022, continuamos con nuestras ponencias del Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades. Seguiremos con nuestra formalidad. En la primera parte habrá una presentación de 20 a 30 minutos, para luego un descanso de 10 minutos sin desconectarnos del Zoom. Y en la tercera parte va a ser nuestra rueda de presentaciones del público, lo que nosotros queramos preguntar o opinar, con diálogo con nuestro conferencista. Vamos a apagar los micrófonos durante la presentación y queremos referirnos a este ciclo en donde durante 3 sábados seguidos, durante 3 sábados hemos tenido, Dios mediante, nuestros encuentros de Zoom con el académico, el licenciado en teología, Leonard Bacelli. En el sábado 29 de enero del 2022 nos aportó el tema Apariciones de María, de lo sensorial a lo trascendente. El sábado 5 de febrero, las apariciones de María, espiritualidad reaccionaria. Y hoy día, sábado 26 de febrero, apariciones de María, camino espiritual de transformación. Así que, con mucha alegría, les dejamos con Leonard Bacelli, licenciado en Teología de la Universidad San Buenaventura, Colombia. Muchísimas gracias por la presentación y también a todas las personas que están participando. En el estudio de las Sagradas Escrituras encontramos el relato de las bodas de Caná de Galilea, pasaje bíblico del Evangelio de San Juan, donde se contempla la primera señal milagrosa o manifestación de la gloria del Señor, por la cual sus discípulos creyeron en él. De acuerdo con el texto, en una fiesta de casamiento fueron invitados Jesús, los discípulos y María de Nazaret. En medio de la alegría de la celebración se presenta una dificultad contundente. Escasea el vino. Al darse cuenta María de dicha tragedia, interviene acudiendo a su hijo para luego proclamar a los sirvientes: haced lo que él os diga. Disposición que permitirá contemplar la acción de Jesús, que consistió en convertir el agua de las purificaciones rituales en vino nuevo. Por lo tanto, podemos señalar que la Virgen María conserva una posición única en la historia de la salvación en cuanto nos conduce a Jesús. En este dinamismo, el ser humano puede hallar una orientación de sus cuestionamientos, una luz en su búsqueda por el conocimiento de las condiciones que permiten el sufrimiento, la amargura y la finitud de la vida. En otras palabras, una respuesta para los grandes misterios de su existencia. Por ello, el objetivo del presente trabajo será hacer un análisis sobre las consideraciones del sufrimiento desde una óptica cristiana. Más aún, se tratará de presentar unas posibles lecciones prácticas encaminadas a fortalecer el esfuerzo de las personas que sufren. Un contacto con el elemento corporal y espiritual en la búsqueda de la comprensión de la realidad inevitable del sufrimiento. En este marco situacional encontramos en las enseñanzas de la Carta Apostólica Salvifici Doloris del Sumo Pontífice Juan Pablo II, de feliz memoria, elementos necesarios para abordar las características del significado del sufrimiento, que forma parte de la historia del hombre y que es iluminado por la palabra de Dios, presentando los puntos centrales de este documento como recursos para todos aquellos que sufren. Para comenzar, el cristianismo proclama el bien esencial de la existencia y el bien de lo que existe. Reconoce la bondad del Creador y proclama el bien de las criaturas. El hombre sufre a causa del mal,
que es una cierta carencia, limitación o distorsión del bien. Por lo tanto, el sufrimiento en cierto sentido coexiste y acompaña a la humanidad, una realidad transversal a la naturaleza y trascendencia del hombre. Es más, en la existencia terrenal del hombre, el sufrimiento es un misterio intangible. El hombre sufre a causa de un bien, del que en cierto sentido está aislado o del que se ha privado. En la descripción del sufrimiento podemos identificar una dimensión subjetiva caracterizada por el hecho personal contenido en el interior concreto e irrepetible del hombre, y una dimensión objetiva, donde es considerado como un problema explícito. Por otro lado, debemos diferenciar el sufrimiento moral y el sufrimiento físico en relación con el elemento corporal y espiritual de los sujetos, conformando así un vasto campo proporcional a las diferentes maneras de sufrimiento. Ahora bien, encontramos en la Sagrada Escritura una extensa lista de diversas situaciones dolorosas para el hombre, entre ellas el peligro de muerte, Isaías 38, la muerte de los propios hijos, la persecución y hostilidad, la dificultad de comprender por qué los malvados prosperan y los justos sufren, las desgracias de la propia nación. La observación y análisis de estas experiencias permitió elaborar al pueblo creyente un juicio válido sobre el sufrimiento. Por ello, en el lenguaje del Antiguo Testamento, el mal y el sufrimiento se identifican entre sí. Así, se definió como mal todo lo que estaba sufriendo. Por ejemplo, encontramos la historia de Job, un hombre justo que sin culpa propia es juzgado por innumerables sufrimientos, pierde sus posesiones, sus hijos e hijas, y finalmente él mismo se ve afectado por una grave enfermedad. En esta horrible situación, 3 viejos conocidos llegan a su casa y cada uno a su manera trata de convencerlo de que dado que ha sido golpeado por sufrimientos tan variados y terribles, debe haber hecho algo seriamente malo. En otras palabras, plantean la justicia moral del mal, que consiste en reconocer que Dios es absolutamente justo, paga el bien con el bien y el mal con el mal. Y el significado moral del sufrimiento, centrado en que Dios siempre golpea a un hombre como castigo por un crimen o pecado. De igual manera, encontramos en el pasaje bíblico una interpretación emergente. Dios permitió esta prueba como resultado de la provocación de Satanás, porque Satanás había desafiado ante el Señor la justicia de Job, donde se puede apreciar que el sufrimiento tiene una naturaleza de prueba. Otro aspecto elaborado por el lenguaje del Antiguo Testamento será el valor educativo del sufrimiento como castigo, es decir, los sufrimientos infligidos por Dios al pueblo elegido incluyen una invitación a su misericordia que corrige para conducir a la conversión. En este sentido, los castigos están diseñados para disciplinar al pueblo más que para destruirlos. Una dimensión personal del castigo que sirve para retribuir el mal objetivo de la transgresión con otro mal, con la posibilidad de reconstruir la bondad del sujeto que sufre. En el Nuevo Testamento, el sufrimiento ya no es directamente identificable con el mal objetivo, sino que expresa una situación en la que el hombre experimenta el mal y al hacerlo se convierte en objeto de sufrimiento. De hecho, el sufrimiento tiene un carácter pasivo en su esencia metafísica.
el ser humano sufriente sabe que está sufriendo y se pregunta ¿por qué? En esta pregunta es dirigida a Dios como creador y señor del mundo, surgiendo en muchos casos desilusiones y problemas debido al drama diario de tantos casos de sufrimientos inmerecidos y de tantas faltas sin el castigo adecuado. Se quiebra la relación del hombre con Dios, negando de forma radical la sublimidad del amor divino por parte de la persona que sufre. La soteriología cristiana, es decir, la teología de la salvación, enseña: Dios da a su Hijo al mundo para liberar al hombre del mal, que lleva dentro de sí la perspectiva definitiva y absoluta del sufrimiento. Dicho de otra manera, la liberación debe ser lograda por el Hijo unigénito a través de su propio sufrimiento. Esto es amor por el hombre, amor por el mundo, es amor salvífico. Condensando este conocimiento en la expresión de San Pablo: y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Cristo, en su actividad mesiánica en medio del pueblo de Israel, se acercó al mundo del sufrimiento humano, tomando sobre sí mismo, sin culpa propia, los pecados. Cristo en su pasión sufre voluntariamente y sufre inocentemente, viviendo el arresto, la humillación, los golpes, los escupitajos, el desprecio por ser prisionero, la sentencia injusta y luego la flagelación, la coronación de espinas y la burla, el porte de la cruz, la crucifixión y la agonía. Podemos decir que Cristo va hacia su pasión y muerte con plena conciencia de la misión que tiene que cumplir precisamente de esta manera. No obstante, mediante sus acciones, como sanar a los enfermos, consolar a los afligidos, alimentar a los hambrientos, liberar a las personas de la sordera, de la ceguera, de la lepra, del diablo, de diversas discapacidades físicas, además de sus señales de gloria, como la restauración de los muertos a la vida, manifiesta así su sensibilidad a las realidades de aquellos que sufrían, ya fuera del cuerpo o del alma, y buscaban su ayuda. La oración en Getsemaní nos presenta la profundidad e intensidad del sufrimiento de Cristo, único e incomparable, que solo el hombre que es el Hijo unigénito podría experimentar. Además, nos ayuda a comprender esa diferencia y al mismo tiempo la similitud que existe entre toda forma posible de sufrimiento humano y el sufrimiento del Dios hombre. El hagiógrafo nos relata: y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en la tierra. Lucas capítulo 22. Las consideraciones anteriores nos llevan al Gólgota, especialmente a las palabras sobre el abandono, donde Cristo proclama con fuerte voz: Elí, Elí, lemat sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo, a través de la profundidad divina de su unión filial con el Padre, percibe de una manera humanamente inexpresable este sufrimiento, que es la separación, el rechazo por parte del Padre,
el alejamiento de Dios. Precisamente a través de este sufrimiento realiza la redención y puede decir mientras respira por última vez, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Pasamos a unas cuestiones teológicas. Era la voluntad del Señor herirlo. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. En la cruz de Cristo no solo se realiza la redención a través del sufrimiento, sino que también el sufrimiento humano ha sido redimido. En el Antiguo Testamento, el sentido del sufrimiento tiene un significado como castigo en relación con una falta, dentro del límite de la justicia. A la luz de la revelación, se comprende que no todo sufrimiento es consecuencia de una falta, con una naturaleza de castigo. El sufrimiento definitivo y mal definitivo consiste en que el hombre perece cuando pierde la vida eterna, ser rechazado por Dios, es decir, la condenación. Por ello, el pecado y la muerte están en la base de la pérdida de la vida eterna. En su misión salvífica, el Hijo debe, por lo tanto, golpear el mal justo en sus raíces trascendentales, a partir de las cuales se desarrolla la historia humana. Por consiguiente, Jesucristo vence el pecado por su obediencia hasta la muerte y vence a la muerte por su resurrección. El Hijo unigénito de Dios borra de la historia humana el dominio del pecado, que echó raíces bajo la influencia del espíritu maligno, comenzando con el pecado original, y luego le da al hombre la posibilidad de vivir en la gracia santificante. Por medio del sufrimiento de la cruz, Cristo logró realizar la obra de salvación, plan de amor eterno con carácter redentor, unido al Padre en este amor con el que ha amado al mundo y al hombre en el mundo. Solo el Hijo unigénito es capaz de abrazar la medida del mal contenida en el pecado del hombre, en cada pecado y en el pecado total, de acuerdo con las dimensiones de la existencia histórica de la humanidad en la tierra. Ahora daremos unas cuestiones pastorales. Cada persona tiene participación en la redención, como lo expresará San Pablo, pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. El hombre, a través de la fe, redescubre un nuevo contenido y significado del sufrimiento, pero lejos está de mí para gloriarme, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Por lo tanto, compartir los sufrimientos de Cristo es al mismo tiempo sufrir por el reino de Dios. A los ojos del Dios justo, antes de su juicio, los que participan en el sufrimiento de Cristo se vuelven dignos de este reino. Cristo se convirtió en el precio de nuestra redención, permitiendo que el reino de Dios se haya consolidado de nuevo en la historia humana, convirtiéndose en la perspectiva definitiva de la existencia terrena del hombre.
Aquellos que participan en los sufrimientos de Cristo también están llamados a través de sus propios sufrimientos a compartir esta gloria escatológica. Cristo en la debilidad manifestó su poder y en la humillación manifestó toda su grandeza mesiánica. Esta gloria debe ser reconocida no solo en los mártires por la fe, sino también en muchos otros que a veces incluso sin creer en Cristo, sufren y dan sus vidas por la verdad y por una causa justa. En los sufrimientos de todas estas personas se confirma sorprendentemente la gran dignidad del hombre. La redención no se identifica de ninguna manera con una actitud de pasividad. Ven, oh bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti desde la fundación del mundo, porque tenía hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era un extraño y me acogiste, estuve en la cárcel y viniste a mí. En síntesis, el sufrimiento, por así decirlo, contiene una llamada especial a la virtud que el hombre debe ejercer por su parte, y esta es la virtud de la perseverancia en soportar cualquier cosa que perturbe y cause daño, y al hacer esto el individuo desata la esperanza que mantiene en él la convicción de que el sufrimiento no lo superará, que no lo privará de su dignidad como ser humano, una dignidad vinculada a la conciencia del sentido de la vida. Y de hecho este significado se da a conocer junto con la obra del amor de Dios, que es el don supremo del Espíritu Santo. Cuanto más participa en este amor, el hombre se redescubre a sí mismo cada vez más plenamente en el sufrimiento, redescubre el alma que creía haber perdido a causa del sufrimiento. Antes de pasar a las conclusiones, me permito leer unos apartes del Cantar del Siervo Sufriente, contenido en el libro de Isaías, el cual hace referencia a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. No tenía forma ni comedia de que debamos mirarlo, ni belleza de que debamos desearle. Fue despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de penas y familiarizado con el dolor, y como aquel a quien los hombres ocultan sus rostros. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente ha llevado nuestras penas, sin embargo, lo estimamos afectado, herido por Dios y afligido. Pero fue herido por nuestras transgresiones, fue herido por nuestras iniquidades. Sobre él estaba el castigo que nos hizo sanos, y con sus llagas somos sanados. Todos nosotros, como ovejas, erramos. Hemos vuelto cada uno a su propio camino, y el Señor ha puesto sobre él la iniquidad de todos nosotros. Conclusiones. El orden trascendente de la justicia es el amor, fuente definitiva de todo lo que existe y respuesta al significado del sufrimiento, una respuesta dada por Dios al hombre en la cruz de Jesucristo. Las palabras pronunciadas por San Juan son el corazón mismo de la obra salvífica de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo sufre voluntariamente y sufre inocentemente. El Señor ha puesto sobre la iniquidad de todos nosotros. Todo pecado humano en su amplitud y profundidad se convierte en la verdadera causa del sufrimiento del Redentor. Por medio de la obra salvífica de Cristo, el hombre existe en la tierra con la esperanza de la vida eterna y la santidad. En perspectiva escatológica, el sufrimiento está borrado. La felicidad definitiva del hombre es la unión con Dios.
Aunque la victoria sobre el pecado y la muerte lograda por Cristo en su cruz y resurrección no abole el sufrimiento temporal de la vida humana, ni libera de sufrir toda la dimensión histórica de la existencia humana, sin embargo, arroja una nueva luz sobre esta dimensión y sobre todo sufrimiento. La luz de la salvación es la luz del Evangelio, es decir, de la buena nueva. Totus tus, María. Muchísimas gracias.